Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí un día más! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes, especialmente de aquellos que seguimos de cerca el mundo del espectáculo y por supuesto, admiramos a figuras como Can Yaman. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es posible que algunos actores parezcan desafiar las leyes de la física cuando se trata de sus cuerpos? ¿Cómo es que para un papel ganan una cantidad impresionante de músculo, y para el siguiente se ven más delgados y definidos, casi sin que pase un suspiro? Hoy vamos a desentrañar este misterio. Específicamente nos vamos a enfocar en Can Yaman, ese carismático actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo. La pregunta que nos trae aquí es, ¿por qué Can Yaman no engorda ni adelgaza drásticamente para sus papeles? O mejor dicho, ¿cómo mantiene esa capacidad de transformación tan impresionante sin caer en extremos perjudiciales para su salud o su imagen? Si este tipo de interrogantes te fascinan, si te encanta descubrir los secretos detrás de la vida de tus ídolos y si quieres aprender un poco sobre cómo funciona el cuerpo humano y el exigente mundo del cine y la televisión, entonces quédate conmigo, porque este vídeo está hecho para ti. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en las profundidades de esta fascinante cuestión, te invito a que si aún no lo has hecho, le des a ese botón de suscribirte. Es rápido, es gratis y así no te perderás ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de curiosidades y análisis. Dale, hazlo ahora y continuamos. Bien, hablemos de Can Yaman. Muchos lo conocemos por sus papeles en exitosas series turcas como Erkencikus o Dolunay, donde su físico tonificado y su carisma eran evidentes. Pero también lo hemos visto en producciones más recientes o hemos oído hablar de sus futuros proyectos, donde la exigencia física es diferente. La clave aquí no es tanto que no cambie, sino la forma y la velocidad con la que lo hace, y sobre todo, la maestría con la que maneja su cuerpo. La idea de que un actor no engorda ni adelgaza para sus papeles puede ser un poco engañosa. Lo que realmente ocurre es que en la mayoría de los casos, estos cambios no son cambios extremos y repentinos que vemos en algunas películas de Hollywood, donde un actor puede ganar 20 kilos de músculo o perder 15 kilos de grasa en cuestión de meses. La realidad para actores como Can Yaman, que tienen una carrera sostenida y están constantemente trabajando en diferentes proyectos, es mucho más estratégica y saludable. Piensen en esto: para interpretar a un personaje, no solo se trata de la apariencia física, sino también de la energía, la resistencia y, por supuesto, la salud. Un cambio drástico y rápido de peso puede ser muy perjudicial. No estamos hablando de ponerse una prótesis o usar maquillaje para simular un cambio. Estamos hablando de la estructura corporal real. Para un actor, mantener una buena salud es fundamental para poder rendir al máximo en el set, que puede implicar largas jornadas de grabación, escenas de acción y mucha presión. Entonces, ¿cómo lo logran? La respuesta, como en muchas cosas en la vida, se reduce a una combinación de disciplina, conocimiento y un equipo profesional. En primer lugar, hablemos de la base, y esa base es la alimentación. Un actor que necesita mantener un cierto nivel de forma física, o que necesita adaptarse a diferentes requisitos de personaje, rara vez se basa en dietas extremas y temporales. Lo que hacen es mantener un estilo de vida saludable y equilibrado la mayor parte del tiempo. Esto significa consumir alimentos nutritivos, ricos en proteínas, carbohidratos complejos, grasas saludables y muchas verduras y frutas. Las proteínas son esenciales para la construcción y reparación muscular, los carbohidratos para la energía, y las grasas saludables para el funcionamiento hormonal y la salud general. No se trata de privarse de todo, sino de comer de forma inteligente. Cuando un papel requiere un aumento de masa muscular, por ejemplo, la dieta se ajusta para incluir un superávit calórico controlado, es decir, consumir un poco más de calorías de las que se queman, enfocándose en fuentes de proteína de alta calidad y carbohidratos para alimentar el entrenamiento. No es cuestión de comer cualquier cosa, sino de elegir alimentos que apoyen ese objetivo. Por el contrario, si un papel demanda una figura más esbelta o definida, el enfoque se basa en un déficit calórico moderado, manteniendo una ingesta de proteínas alta para preservar la masa muscular mientras se pierde grasa corporal. Aquí es donde entra la planificación, la paciencia y el conocimiento. Y aquí es donde entra el segundo pilar fundamental, el entrenamiento. Can Yaman, como muchos actores que requieren un físico particular, probablemente trabaja con entrenadores personales altamente cualificados. Estos profesionales de
Diseñan rutinas de ejercicio adaptadas a las necesidades específicas de cada papel. Si el objetivo es ganar músculo, las rutinas se centrarán en el entrenamiento de fuerza con pesas, levantamiento progresivo y ejercicios compuestos que trabajan varios grupos musculares a la vez. Si el objetivo es aumentar la resistencia o la agilidad, se incorporarán entrenamientos cardiovasculares, pliometría y ejercicios funcionales. La clave no es solo entrenar duro, sino entrenar de forma inteligente. Esto implica periodización, es decir, planificar el entrenamiento en fases, alternando intensidades y tipos de ejercicios para evitar el estancamiento y prevenir lesiones. También implica un conocimiento profundo de la fisiología muscular y cómo el cuerpo responde al estrés del ejercicio. Los actores que se cuidan saben escuchar a su cuerpo y trabajan en estrecha colaboración con sus entrenadores para ajustar el plan según sea necesario. Pero no todo es dieta y ejercicio. El tercer factor, y a menudo subestimado, es la recuperación y el descanso. Dormir lo suficiente es crucial para la reparación muscular, la regulación hormonal y la recuperación general del cuerpo. Además, muchos actores recurren a terapias de recuperación como masajes, fisioterapia, e incluso técnicas como la crioterapia o la sauna para ayudar a sus cuerpos a recuperarse más rápido y mantenerse en óptimas condiciones. Ahora, volvamos a la pregunta inicial, ¿por qué Kan-Yaman no engorda ni adelgaza drásticamente? La respuesta más probable es que él, como profesional, no busca cambios drásticos e insostenibles. Más bien gestiona su físico de forma continua. Él mantiene un estilo de vida que le permite estar en buena forma física la mayor parte del tiempo. Cuando llega un papel que requiere una adaptación específica, no parte de cero. Su cuerpo ya está acostumbrado a un cierto nivel de entrenamiento y a una alimentación saludable. Lo que hace es optimizar ese entrenamiento y esa dieta para alcanzar el objetivo deseado, pero de una manera que sea saludable y sostenible. Piensen en ello como afinar un instrumento musical. Si el instrumento ya está bien mantenido, solo necesita pequeños ajustes para sonar perfecto en una determinada melodía. Si el instrumento estuviera descuidado, necesitaría una reparación mayor antes de poder ser afinado. El cuerpo de un actor como Kan-Yaman está, en gran medida, bien mantenido constantemente. Además, es importante recordar que el cine y la televisión a menudo tienen requisitos específicos que no siempre reflejan la realidad de un cambio de peso extremo. Los directores y productores suelen buscar actores que puedan adaptarse a un rol, no necesariamente que se transformen radicalmente en un corto periodo de tiempo. La capacidad de un actor para lucir convincente en diferentes apariencias físicas es una habilidad valiosa, y se cultiva a través de años de dedicación y un enfoque profesional. También debemos considerar la perspectiva de la industria. Las transformaciones físicas muy drásticas y rápidas, si bien pueden ser impresionantes, a menudo conllevan riesgos para la salud. Los actores que buscan mantener una carrera larga y exitosa priorizan su bienestar. Un cuerpo sano es un cuerpo que puede trabajar de manera consistente y segura. Por lo tanto, la estrategia suele ser la de un cambio gradual, controlado y, sobre todo, saludable. No es que no haya cambios, sino que son manejados de manera profesional y mesurada. Piensen en Kan-Yaman. Ha interpretado papeles que exigen un físico atlético, y lo ha logrado. Si en el futuro interpreta un papel que requiera una apariencia diferente, lo más probable es que lo haga a través de un plan bien estructurado, supervisado por profesionales, y que respete los límites de su salud. No es magia, es ciencia y disciplina. Y aquí hay otro punto interesante, la genética también juega un papel. Algunas personas tienen una predisposición a ganar músculo o a mantener un bajo porcentaje de grasa corporal de forma más natural. Sin embargo, incluso con buena genética, la disciplina es lo que marca la diferencia. Kan-Yaman, como cualquier otro actor en su posición, probablemente se enfrenta a un régimen exigente que va más allá de lo que la mayoría de nosotros imaginamos. En resumen, la aparente inmovilidad de Kan-Yaman en cuanto a su peso y físico para diferentes papeles no significa que no haya trabajo detrás. Al contrario, es un testimonio de una disciplina férrea, un conocimiento profundo de su propio cuerpo, y la colaboración con un equipo de expertos que le ayudan a mantener una salud óptima y una forma física versátil. No es que no adelgace ni engorde, es que lo hace de forma inteligente, saludable y controlada, gestionando su físico de manera profesional para cada proyecto. Es un arte en sí mismo, el arte de esculpir y mantener el cuerpo como una herramienta de trabajo, pero siempre anteponiendo el bienestar.
Y así, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de este viaje de descubrimiento. Espero que esta explicación haya sido tan intrigante e informativa para ustedes como lo fue para mí investigar y compartirla. Hemos visto que detrás de la aparente inmutabilidad física de figuras como Kanyaman, hay una gran cantidad de trabajo, disciplina y un enfoque profesional centrado en la salud y la versatilidad. No es magia, es el resultado de un estilo de vida y un entrenamiento inteligente. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. De verdad, su compañía es lo que hace que este canal sea especial. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Les sorprendió? ¿Tenían alguna otra teoría? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y lo han encontrado útil o interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares, a quienes creen que les podría interesar. Y si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.